Ayer se realizó un encuentro que fue muy anunciado, muy publicitado, y yo sé que los dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos también lo siguieron con mucho interés. Fue un encuentro histórico en el sentido de que es poco común, y es un encuentro que reúne a los expresidentes de la República y al presidente actual, pero además dos de esos expresidentes son presidentes de sus partidos. Estamos hablando, por ejemplo, de Danilo Medina, que es al mismo tiempo presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando del doctor Leonel Fernández, que dirige además como presidente su partido, la Fuerza del Pueblo. Estamos hablando de Hipólito Mejía, que aunque es del PRM, obviamente tiene un liderazgo dentro de la estructura como expresidente. Y estamos hablando de Luis Abinader. El tema Haití, la situación con Haití. Y Haití tiene muchas implicaciones cuando hablamos de los temas que implican Haití. Aquí se piensa siempre en la migración porque es el más notable, es el que más noticia ofrece, es el más complejo, el más complicado, el que nos da las imágenes todos los días, o de una gente que la arrestan, o de haitianos que lo tratan de meter subrepticiamente. En los últimos días he visto tres camioneros con ellos acostados en la falda del camión, un hombre profesional con ellos metidos en su jipeta, otro, y esa gente que hace negocio, que nadie mira, que se besan con ellos, esos no son pro-haitianos, eso lo besa, usted coge y lo besa, y anda con ellos, ahí hay militares incluidos. Ellos dieron ese comunicado que ustedes están viendo, y hay algunos detalles más. Tuvieron dos tipos de reuniones, esta por ejemplo, que estaba el ministro de Defensa, los órganos armados, fue un tema muy vinculado a la seguridad, porque el problema que se plantea aquí tiene mucho que ver con la seguridad. Si usted tiene un Haití que no tiene en este momento control de su territorio, que tiene unas autoridades que bueno, ha sido un problema porque ellos están en un tránsito permanente desde que asesinaron al presidente Jovenel Moïse. A ese país le cayó algo serio, ese asesinato que lo cometieron sectores haitianos vinculados con gente desde fuera, que ha sido una cosa obvia, ha sido una cosa clara. Pues lo cometieron el 7 de julio del año 2021, en la madrugada, se escuchaba todo. Yo recuerdo que llegaba tempranito en la mañana al programa El Día, entonces estaba Uchi Lori, Uchi me llamaba y me decía, Edith, tenemos la noticia, matado al presidente de Haití. Eso marcó mucho y ha marcado mucho, digamos, que ese desenlace, esta manera en que tenemos y estos problemas que estamos enfrentando, de una seguridad cada vez más mermada, de un nivel de gente que quiere escapar, que quiere huir, eso se nota, y se nota también en otros países. Y eso tiene unas implicaciones que en sentido general ha afectado la vida más que nada de los haitianos, porque Haití, el número de muertes es impresionante, las mujeres que resultan abusadas sexualmente, la gente que le queman sus casas, los periodistas perseguidos, periodistas incluso asesinados, un mundo muy difícil. Yo entrevistaba junto a Indira Suero, que hizo ese contacto, con la directora de Médicos Sin Fronteras y hablaba de ese incremento. Entonces plantea grandes retos en República Dominicana. Algunos de esos retos son muy puntuales y muy específicos vinculados a esa crisis. Ahí se tomaron. Se dice que el presidente le presentó algunos datos sensibles porque se reunió a solas, tanto con el expresidente Hipólito Mejía, con Leonel Fernández y con Danilo Medina, y digamos que sobreponiéndose a ese debate político, que es alguien que todo el mundo tiene que ver, porque aquí hay gente que piensa que son enemigos. Miren, los líderes políticos al final se juntan en una misma mesa, y eso también constituye un mensaje a sus seguidores, que se matan, y que no se hablan con los otros, que se pelean entre familias. Esa gente al final se junta y conversa, civilizadamente, no le queda de otra, se juntan, se sientan, conversan, se ponen de acuerdo. Eso fue lo que pasó ayer. Es todavía muy temporal, muy básico, porque es apenas el inicio, era el contacto, y ellos no tenían muchas cosas que llevar frente a lo que le decía el gobierno, porque recibieron el insumo del gobierno y se activarán mecanismos para ese diálogo. Vamos a ver. El vocero de la presidencia le correspondió leer en nombre de todos, de los demás que tenían sus propios voceros, ese comunicado conjunto dado a conocer ayer después de ese encuentro. Como vocero del presidente Luis Abinader, anfitrión de esta reunión del día de hoy,
Me corresponde dar lectura al comunicado conjunto que recoge los temas tratados en el encuentro sostenido por el presidente de la República, Luis Abinader, con los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Me acompañan para este propósito Natanael Concepción y Omar Viviano, en representación del expresidente Leonel Fernández, Héctor Olivo y Joselito Félix, en representación del expresidente Danilo Medina, y quien les habla, Homero Figueroa y Daniel García Archival, como representantes también del expresidente Hipólito Mejía. En un hecho histórico sin precedentes en la vida democrática de la República Dominicana, los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina se reunieron hoy por invitación del presidente constitucional de la República, Luis Abinader, para abordar de manera franca, patriótica y unitaria la crisis que afecta a la vecina República de Haití y en la economía. No hay dudas de que esta es una crisis que plantea muchos problemas y muchos desafíos a la República Dominicana, eso nadie lo duda. También pendientes del tema de la seguridad. Y de uno y otro lado también hay gente que atiza para que la crisis sea más grande. Yo, por ejemplo, ayer mismo se producía una de esas cosas, ¿no?, donde había que aclarar. Pero hay varios elementos ahí. Por un lado está el llamado permanente, o sea, si la comunidad internacional va a tener algún acto respecto a Haití. El dispositivo de seguridad que ha llegado a Haití es de Kenia. Tuvieron que venir desde Kenia, porque no había interés. En Haití no hay recursos naturales que buscar. Si uno se ponía a pensar si en el mundo de hoy, los países, el mundo entero, le preocupa a la gente, porque debería ser una preocupación por la gente. Usted dice, ¿están violando mujeres? Sí. ¿Están matando niños? Sí. ¿Están matando familias inocentes? Sí. ¿Están quemando casas? Sí. ¿Están provocando un éxodo de gente que vive en sus casas? Sí. ¿Hay gente que está sufriendo las consecuencias de esto? Sí. ¿Están ocupando hospitales, quemando hospitales, imposibilitando que llegue la salud? Sí. ¿Están imposibilitando que niños lleguen a las escuelas? Sí. ¿Están creando un estado de terror? Sí. ¿Están secuestrando gente? Sí. ¿Están atentando contra los que transitan, llegando incluso al aeropuerto? Sí. Y usted dice, ¿qué más se necesita para pensar que el mundo diga, eso no puede ser, tiene que tener un control? No solo por los haitianos y por las víctimas, sino también porque lo que puede degenerar usted tener un país en esa situación donde puede pasar cualquier cosa, el tráfico, lo que sea. Pero si usted se pone a pensar literalmente y dice, ¿cómo está Gaza? Yo ayer veía una fotografía de niños gazatíes tratando de conseguir un pedazo de pan, un poco de comida, y esa fotografía con esas cosas en las manos, con aquellas caras, y me mostraron gente hambrienta que lo que busca es pan. Y usted dice, un niño o miles de niños, una población, hay derecho a que esté en una situación de esa naturaleza. ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen esas mujeres? ¿Qué culpa tienen los estudiantes? ¿Qué culpa tiene la humanidad de las diferencias que tengan en los actores políticos? Ninguna. Pero usted dice, eso se difunde públicamente y parece que el mundo no está en capacidad de atender las necesidades propiamente dicho de la gente. Circunstancias políticas, arreglos que se dan, gente que se hace loco, y lo que se busca es el beneficio, ¿quién? De cada, lo que le beneficia. Si ahí hubiese algo, lo que le beneficia. Entonces, es un mundo donde se pierde el sentido de la solidaridad, de la hermandad, de entender que los que sufren más son personas. Entonces, con respecto a Haití, que además no ha tenido la capacidad de articular, sus líderes políticos no han tenido la capacidad de articular un movimiento, una organización, de organizarse, de responder, de ponerse en la estatura de la circunstancia. Uno dice, el pasado exministro, por ejemplo, atado a esa silla, sin abrir la posibilidad ni de un proceso electoral, salió a dar un paseo y las bandas no le dejaron entrar.
Por aquí no pudo pasar tampoco. Y al final fuera. O los que decidieron una buena noche matar a su presidente. Entonces son circunstancias muy duras y difíciles. La verdad que las bandas haitianas, tal como se conocen, son bandas de forajidos, de gente que se ha organizado, que atentan ¿contra quién? Contra gente débiles, sin ningún escrúpulo. Entonces, aquí en República Dominicana están muy pendientes de eso. Yo estuve conversando con una persona que conoce un poco de seguridad, que conoce el tema haitiano, preguntándole, diciéndole, mire, frente al video que pudieron a recorrer, me dice, la República Dominicana tiene capacidad militar, nosotros tenemos instrumentos militares. Hace poco la policía haitiana comenzó a tirar con drones que le tiran bombas, drones a las bandas, con drones los atacan. Ellos tienen drones para ver, pero no pueden atacar de ese modo. Y tienen armas que llegan de otros países, sobre todo de Estados Unidos. Y tú preguntas, ¿cómo llegan las armas a Haití? Entonces tendrían que tener los países donde se fabrican las armas, instrumentos que impidan que las armas lleguen a las calles de Haití. ¿Cómo usted puede encontrar un salta para atrás con un rifle que no lo tiene un general de acá? Usted lo encuentra en una calle. Eso es un negocio. Nosotros también tenemos que cuidar esa parte, es decir, ¿cuál es el punto de corrupción en la que se involucra en nuestra frontera? Porque en un primer momento decía, pasarán armas, pero aquí se descubrió que había dentro de la instancia de la Policía Nacional, se estaban robando insumos de armas, y resulta que parte de esos balines iban a Haití, con unas mujeres que lo vendían ahí en la frontera, una gente que lo vendían en la frontera. Entonces usted dice, bueno, mira, esos son de los desafíos de los armamentos oficiales, o sea, no de la calle, todo truqueado, no traído, no, de los oficiales. Ese expediente, ya no hablamos de eso, pero ese expediente pasó, eso pasó también. Entonces eso es un desafío en cuanto a la seguridad. Las redes de corrupción, que déjenme decirle, las redes de corrupción no tienen nacionalidad, no tienen patria y no tienen bandera. Los corruptos no tienen patria. El corrupto, su patria es el dinero, mi cuarto. Y a veces no tiene límites. Y en ese sentido es muy importante tener en cuenta este tipo de factores. El otro factor, sin duda alguna, que tiene todo esto, es el tema de la gestión fronteriza, carente de interlocutores, el ámbito económico. Mucha gente cree que el negocio de República Dominicana con Haití es el negocio de unas mujeres cargando una ponchera. No, es un negocio de tráiler, de grandes contenedores que venden millones. Entren al Banco Central y vean lo que significa ese país como mercado. Entonces, ¿qué pasa con ese mercado? Y el otro punto, me parece a mí, es el tema migratorio, que ahí hay mucho por donde cortar. Se ha querido igualar que todo el mundo lo mismo. Yo me sorprendo que uno encuentra haitianos que tienen 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, 1 año, 1 mes, 1 semana y 1 día. Y usted ve a todo el mundo que se habla mucho, en los medios que se dice, pero mientras se sigue hablando, hay redes que siguen traficando gente. Y esos son patriotas, esos son bien. A eso nadie le dice, esos no son pro-haitianos. De hecho, hay gente que contrata haitianos que negocia. Yo le voy a poner un caso bien específico. Yo estaba hablando con la madre de un señor que dirige una oficina de ingenieros. Y esa oficina de ingenieros tiene obras de construcción. Y resulta que todos los apartamentos de ellos lo construyen ¿con quiénes? Con mano de obra, indocumentados, que le pagan como quiera, que no tienen seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Ese ingeniero dice que aquí los periodistas que hablamos de derecho, que cuidado, que esos son pro-haitianos. Y entonces la madre, que me pareció una mujer tan sensata, yo le quería dar un abrazo a esa señora, me dice, yo le dije a ella, porque es de Cibao, yo le dije a ella, pero mijo, yo veo que en la obra tuya todos son haitianos, y tú tienes haitianos indocumentados, y que yo sepa, Eddie no tiene haitianos trabajando. Entonces, indocumentado, y la señora tiene una razón, yo le quería dar un beso, un abrazo a esa señora. Entonces, después, esa gente sale a decir, no, porque se llena la boca. Hermano, revísese. En realidad no se trata de pro-haitianos. ¿Sabe lo que son ellos? Antiderechos. Ellos niegan los derechos. Cuando tú le dices, oye, tú tienes que respetar los derechos humanos, ellos te dicen, ah, no, tú estás por eso. No, es que niegan los derechos, lo quieren tratar como bagazo y le conviene que esté indocumentado. Entonces es un asunto de ponerse sobre la mesa y de honestidad. Usted ve a la empresa ahora gritando, que ellos nunca gritan. Usted ve la IRD, la empresa, el empresariado dominicano,
Y ellos dejan que se temen y se quedan callados. Entonces se le pega la cuava a quien habla de derechos humanos, pero yo no soy la que tengo esos negocios, ni gano nada con esos negocios. A mí, por mí, se lo lleven todos, cierren sus negocios, dejen de construir, no es mi problema. Pero ellos que tienen esos negocios, que le sacan dinero y todo eso, hacen así, se tratan de... Y entonces, ¿quiénes son los que hablan de derechos? Porque el problema aquí es hablar de derechos humanos, es hablar de que hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, una mujer en un hospital, usted no puede coger a una mujer que ha dado a luz, que tiene una cesárea o parió, y cogerla y montarla en un camión, llevarla a un centro inmundo, fétido, con un bebé sin leche, sin protección, sin nada, sin agua, y tirarla del otro lado sin que le importe, si dejó detrás de sí a su familia, sin ningún contacto. Eso no se hace, somos más de ahí. Eso no se puede hacer. Eso usted no lo hace. Y yo se lo digo, todo el mundo es consciente de eso. Los hombres quizás no sepan lo que es parir. Digo quizás, que yo sepa, los hombres no paren. Son decisiones tomadas básicamente por hombres. Si un hombre hubiese parido y sabe lo que es parir, sabe que eso es una cosa demasiado ruda. Y eso no te va a resolver el problema migratorio. ¿Cuántas mujeres tú resuelves? ¿Cuál es la situación de esas mujeres? Entonces eso se hace de forma organizada. De modo que esa vinculación de las decisiones que se tomen con respeto a derechos fundamentales o básicos y de tener cierta humanidad, eso no nos quita ni nos hace más valientes porque usted lo haga con una mujer embarazadora. Quite el negocio. No se abracen con los que negocian. Trabajen con la policía y con los agentes militares que hacen de eso una verdadera zafra. Aquí hay gente que hace negocio con eso. Entonces yo creo que hay muchos desafíos por delante que tienen estos espacios. Se habrá un espacio en el Consejo Económico y Social que parece de lo más importante, pero quizás ahí surjan luces de distintas miradas, de una mirada de sinceridad y de honestidad con respecto a este tema, que verdaderamente es un gran desafío. Nadie lo duda y nadie lo niega. Voy a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos a Luis Carvajal, que ya ha terminado, que viene con una información que la vamos a agotar en estos últimos minutos para hablar con ustedes sobre ello. Le comentamos cuando regresemos, saben que Luis Carvajal es medioambientalista, defensor del medio ambiente, pero además con mucha actividad desde la Academia de Ciencias y desde el equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que me fui a la pausa, señor director, y regresamos.